primer profesor que nos hablará sobre situaciones especiales en los cuidados paliativos, el doctor Jacob Strand, quien nos ha venido acompañando durante estos 2 días también y que vamos a dar pie a su presentación. Posteriormente está con nosotros en el panel la doctora Argelia Lara, que también es una persona que no requiere presentación, ustedes ya la conocen, es una piedra angular en la operatividad de los cuidados paliativos en este país, y ella también nos va a hablar sobre los recursos y los protocolos en el manejo del dolor en los pacientes que están en un estado que requiere los cuidados paliativos. Así es de que le dejo la palabra a Jacob para iniciar las actividades de esta mañana. Por favor. Gracias y buenos días. Para mí es un verdadero honor. Claramente, el sentarme junto a 2 expertos en este campo es una delicia el poder del panel con ellos. Espero yo poderles hablar de los diferentes aspectos que tiene el manejo del dolor. Antes ya lo habíamos dicho, no soy anestesiólogo por entrenamiento, pero en Estados Unidos, con respecto a los fellowships de medicina paliativa, entrenamos a gente de diferentes disciplinas para que adopten habilidades y las incluyan en el campo del manejo del dolor. Pero el manejo del dolor en un área muy particular, en el tratamiento de pacientes con una enfermedad que limita su vida. El manejo del dolor en este entorno abarca mucho más que únicamente la ubicación del dolor, la dosis del medicamento, y eso es todo. Ojalá que podamos hablar cómo es que aspectos psicológicos y sociales intervienen todos cuando estamos hablando del manejo del dolor complicado para los que enfrentan una enfermedad seria. El dolor es algo que vemos y predominantemente lo mencionamos en cuidados paliativos, se ve en población con cáncer. Sabemos que hasta 90% de los pacientes con cáncer en etapa avanzada van a sufrir de dolor. También sabemos que con un manejo experto podemos hacer muy buen trabajo en controlar el dolor en la gran mayoría de los casos, con intervenciones farmacológicas. Pero esto depende del hecho que la cuestión farmacológica apropiada esté disponible, que sea asequible y que tengan la experiencia también para prescribirlos. Para aquellos que no se pueden controlar con agentes farmacológicos solos, debemos conjuntamente con nuestros colegas de los grupos de dolor de anestesia ayudarlos con intervenciones y procedimientos específicos para ayudarles a reducir el dolor. El dolor no es únicamente exclusivo de cáncer. En muchos de los estados patológicos de los que hemos hablado hoy lo vemos también, y en prácticas de medicina paliativa. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas degenerativos, neurológicos, enfermedad renal en etapa terminal, todos tienen mucho dolor y sufrimiento en el curso de su enfermedad. Quiero presentarles un caso. A mí me parece más fácil enseñarles con casos. Esta es una paciente que conocí recientemente en los últimos meses. Se llama Elia. Cuando tenía 22 años de edad, cuando la conocí, la habían diagnosticado desde los 2 años con retinoblastoma. Perdón, es que dije neuroblastoma, pero es retinoblastoma. Tuvo un trasplante con quimioterapia y radiación y se curó de su enfermedad para que luego a los 20 la diagnosticaran con cáncer pancreático avanzado como resultado del tratamiento. Lamentablemente, al iniciar la quimioterapia, su enfermedad no respondió, afectó el hígado y la insuficiencia hepática hizo imposible que le dieran más quimioterapia o radiación. La habían admitido a nuestra institución varias veces por dolor, náusea y vómito.
Y esto ocurrió casi en un ciclo recurrente. Llegaba al hospital, le controlaban parcialmente su dolor, le enviaban a casa y luego regresaba varias semanas después. En última instancia, la refirieron a una clínica de atención paliativa con dolor continuo severo y con náusea. Recientemente la habían diagnosticado con una obstrucción parcial del intestino delgado debido a que el cáncer se diseminó en su abdomen. El tumor primario en el páncreas tenía invasión posterior al neuroplexo y tenía ya metástasis hepáticas que le ocasionaban dolor severo en el cuadrante superior derecho. Tomaba o tenía un parche transdérmico de fentanil 100 microgramos por hora. Estaba recibiendo también hidromorfona, más o menos 16 miligramos cada 3 horas. Lo tomaba cada 3 horas casi siempre para controlar su dolor. Entonces, quiero utilizar este ejemplo como una manera para enlazar la idea de una práctica de atención paliativa ambulatoria en el tratamiento del dolor total. Para darles antecedentes, el doctor Whitford y McMonaghan mencionaron que este es el estudio que vio en un entorno ambulatorio a 150 pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas con metástasis que recibieron atención paliativa al momento del diagnóstico o terapia oncológica estándar. Es importante señalar que la terapia oncológica estándar en el Hospital de Massachusetts es excelente. Los oncólogos son gente maravillosa, amables, con muchísima compasión y hacen un trabajo maravilloso. Alguien sugirió que quizá el oncólogo no estaba haciendo bien el trabajo y que era el médico de cuidados paliativos el que lo hacía mejor, pero conociéndolos yo personalmente les puedo decir que el tratamiento oncológico era de lo mejor que se estaba dando. Lo que pasó aquí es que se reunían en un entorno ambulatorio con el equipo de médicos y enfermeras de cuidados paliativos. Y lo que encontramos fue información verdaderamente notable. Nuestro primer profesor que nos hablará sobre situaciones especiales en los cuidados. Fue uno de los síntomas predominantes que se presentaron, pero muy poco tiempo para cuestiones como no reanimar a los pacientes y órdenes de este tipo, manejando los síntomas como iban viniendo con la enfermedad. Lo que presentamos ya se ha dicho antes, pero quiero reiterar
De aquí vemos pacientes de azul que recibieron tratamiento oncológico estándar, del color anaranjado o rojo según se proyecta en la pantalla, con intervenciones de cuidados paliativos tempranos. En escalas de depresión y de ansiedad, los pacientes que recibieron cuidados paliativos ambulatorios tenían menos depresión y menos ansiedad. Además, cambió la calidad de vida de la presentación inicial, que estadísticamente fue significativo en los que estaban en el brazo con cuidados paliativos. Y lo que no se midió como desenlace primario del estudio, pero se encontró, es que los que tenían intervenciones de cuidados paliativos tempranos vivieron 2.7 meses más. Que hizo surgir varias preguntas. ¿Cómo es esto posible? La gente desde este estudio ha intentado dar explicaciones sobre por qué esto es una posibilidad. Hay varios estudios que se están haciendo que tratan de ver qué hay en la jeringa de los cuidados paliativos, o sea, qué le están dando a los pacientes que los mejoran. Lo que yo diría es que gran parte de lo que está ocurriendo es el tratamiento y la evaluación del dolor total. La idea de que el dolor del que sufren los pacientes potencialmente por el cáncer pulmonar no es sencillamente lo que el tumor le está haciendo al hueso o al tejido, sino lo que está ocurriendo desde un punto de vista psicológico y lo que está ocurriendo en sus vidas y lo que ocurre desde un punto de vista espiritual también. Como la doctora Whitford dijo, esta idea del dolor fue acuñada más específicamente y elocuentemente por Saunders, quien encontró que cuando atendemos a pacientes con dolor en una enfermedad tan seria como el cáncer, la evaluación meticulosa y el tratamiento del dolor es de la más alta prioridad. Hay que entender los diferentes analgésicos disponibles en nuestro entorno. Este dolor constante requiere de un control constante. No es una evaluación que se hace el día 1 y luego no volvemos a ver al paciente, sino que es una reevaluación constante para asegurarnos de que las intervenciones funcionen. Y la idea de enlazar el dolor físico y el sufrimiento mental son críticos para entender y manejar los síntomas. Esto es una mnemotecnia que utilizamos y que hemos utilizado los últimos 3 días hablando del dolor físico. Como la doctora Whitford dijo, esta idea del dolor fue acuñada más específicamente y elocuentemente por Saunders, quien encontró que cuando atendemos a pacientes con dolor en una enfermedad tan seria como el cáncer, la evaluación meticulosa y el tratamiento del dolor es de la más alta prioridad. Hay que entender los diferentes analgésicos disponibles. Mnemotecnia que utilizamos y que hemos utilizado los últimos 3 días hablando del dolor físico e incorporando ideas de ansiedad y lo que quiere decir el dolor para los pacientes, interacciones personales, el dominio social del dolor, y la N que tiene que ver con la no aceptación, de dudar. No es nada más espiritual, sino también es psicológico. Mnemotecnia que utilizamos y que hemos utilizado los últimos 3 días hablando del dolor físico e incorporando ideas de ansiedad y lo que quiere decir el dolor para los pacientes, interacciones personales, el dominio social del dolor, y la N que tiene que ver con la no aceptación, de dudar. No es nada más espiritual, sino también es psicológico. Cuando hablamos del dolor en el manejo meticuloso, aquí hablamos de que es muy importante. Es un aspecto subjetivo, es lo que siente el paciente, individualizado para el paciente. No es solamente un componente sensorial, sino también una parte emocional que viene junto con esto. Lo que yo le enseño a los que se entrenan es que es muy importante, no importa qué tanto pensemos, que creemos lo que el paciente experimenta, hay que escucharlos y entender lo que están experimentando. Esta es otra cita muy favorita mía. Describir el dolor con respecto a la intensidad es como describir la música solamente por su volumen. Hay unas cuantas dimensiones del dolor. No podemos depender nada más de un puntaje de un dolor, digamos, de 7, de 10 o 2 de 10. Esto nada más nos habla de muy poca información.
Cuando hablamos de los principios básicos del manejo del dolor, y el doctor Schwarzer también lo presenta en sus diapositivas, es la idea de que esto es parte de una evaluación meticulosa. Como internista disfruto tomar una historia muy cuidadosa y un examen físico, no solamente con escala de dolor, sino la historia del dolor del paciente, uso de opioides, el potencial abuso de fármacos, etc. Y esta evaluación guía más evaluaciones y manejos. También tenemos que entender la etiología del dolor. No es suficiente darle una receta al paciente para el medicamento, sino hay que entender de dónde viene. Nos ayuda a ver si hay otras medicinas, otras modalidades, intervenciones que podamos utilizar para aliviar su sufrimiento. El dolor interesante y complejo, la farmacología y la fisiología, pues es otra diapositiva que a mí me gusta mucho, porque la idea da que el dolor comienza en un sitio, viaja por la médula espinal hasta el cerebro, y hay que reconocer que el cerebro juega un papel muy importante. No es que haya un relevo de señales de un área a la otra, sino es un grupo complejo de interacciones y modulaciones que ocurren desde la corteza también. Para Eli esto resultó claro en muchas formas. Recientemente le pusieron drenajes biliares, tenía 2 sondas que salían de la parte derecha de su cuerpo, otra sonda del lado izquierdo de su cuerpo que básicamente sacaba del estómago para usarlo como medida paliativa. Tuvieron problema para pinzar esa sonda, hasta el punto al cual tuvieron que cambiar la sonda para que parte de la sonda fuera al yeyuno y otra parte de la sonda se fuera al estómago. Y esto surgió en la clínica del equipo de los pacientes hospitalizados al darla de alta, porque tenían preocupación de que regresara después. La discusión era, pues, cuénteme de su dolor. Para Elia era dolor que describía que tenía múltiples componentes, viscerales, inflamatorios y neuropáticos. Supimos que el medicamento que tomaba, la hidromorfona, reducía en 50% su dolor, pero no con un buen alivio. El equipo intentó cambiar el parche de fentanil para cambiarlo cada 24 horas en vez de cada 72 horas, como es lo tradicional, porque pensaron que el final del último tercer día era el más difícil para él. Lamentablemente el dolor continuó incluso con los ligeros movimientos que hacía en la cama. Cuando nos enteramos de su caso, pensamos qué podíamos hacer por ella desde el punto de vista farmacológico o terapias no farmacológicas, procedimiento o bloqueo, lo que pudiéramos hacer, terapias complementarias que se pudieran hacer, que les interesaran, si había alguna radioterapia quizá que se pudiera usar en los sitios más dolorosos. Y cuando pensamos en el armamentario del dolor avanzado, pues hay que ver a los colegas anestesiólogos y ver si hay alguna intervención que se pudiera hacer, que estuviera disponible para esta paciente para ayudarle a reducir su dependencia de opioides. Los opioides pues traen sus propias consecuencias, como todos sabemos. Regresando a esta diapositiva, quiero mencionar que la corteza en el cerebro es una gran parte de esta vía. Cuando pensamos en dolor total, no es nocicepción que se vaya a la corteza nada más que se interpreta como dolor, sino que es la percepción de lo que quiere decir este dolor. Grupo de creencias y actitudes alrededor del dolor que tanto sufrimiento y estrés han tenido. Esta es una sobreviviente de cáncer infantil que lleva lidiando con el dolor casi todos sus 22 años de vida. Esencialmente estuvo discapacitada, confinada a la cama porque no podía levantarse y moverse por su dolor. Y lamentablemente lo que encontramos es que socialmente había muchos aspectos que impiden nuestra capacidad de hacer lo que pensábamos era el mejor plan para ella. Había problemas financieros importantes. Su madre era la que le daban el seguro. No quería irse de la cama de su hija, pero ya se imaginarán que las hospitalizaciones recurrentes alejando a la familia, porque el hospital está a 2 horas y media de donde vive, pues implicó problemas en el trabajo y ya no sabía la madre si podía mantenerle el seguro. Dijimos que se había cambiado el parche de fentanil cada 48 horas en vez de cada 3 días, pero esto llevó a un conflicto con la compañía de seguros, quienes sintieron que le estaban dando demasiados parches muy temprano, ya no querían resurtirle sus medicamentos antes de los 30 días, a pesar que en la tercera semana se le habían terminado.
Otro problema es que tomar hidromorfona líquida viene en concentración de 1 miligramo por 1 ml. Son 16 mililitros de un líquido. Multiplíquenlo por 8 veces al día, que esencialmente es lo que estaba recibiendo en el curso de un mes. Este número de botellas es el que tenía que obtener de la farmacia. Su farmacia local sencillamente no tenía el abasto suficiente. Tuvimos que tuvo que planear el viaje de 2 horas y media a la farmacia para poder obtener los medicamentos. Y psicológicamente también, Eli es una luchadora, quizá este término ya lo hayan escuchado. A veces es útil, pero a veces puede inducir problemas porque son pacientes que están luchando. También es una sobreviviente. Sobrevivió a su cáncer inicial y quería ser capaz de participar en su propia atención de la salud. Quería hablar de su dolor, de su manejo, pero los medicamentos que tomaba eran bastante sedantes. Tampoco quería compartir con su madre el dolor, sabía que estaba progresando y le preocupaba que su madre se preocupara y pues pensaba que tenía 22 años y que no tenía por qué estar atravesando esto. Lo que hacemos con la atención paliativa ambulatoria es enfocarnos en las relaciones a largo plazo que se desarrollan con pacientes y familias, desarrollar estas relaciones para poder dilucidar aspectos sociales y psicológicos que contribuyen al dolor. Lo podemos hacer fuera del hospital, pues es útil porque a menudo hay menos crisis. Y por supuesto, las metas es promover la calidad de vida a lo largo de toda la enfermedad. Yo creo que algunas de las cosas de las que hemos hablado en cuidados paliativos tienen significado en el manejo de dolor total, particularmente estrategias de enfrentamiento adaptativo. No solamente enfrentar la enfermedad, sino también los síntomas que la producen y ayudarles a las familias también a entender qué quiere decir su cáncer, su insuficiencia cardíaca, para ayudarles a enfrentarlo. Lo que ocurrió con Elia fue que la rotamos a metadona. Pensamos que sería más útil este medicamento, más fácil de recibirlo en la farmacia por alguna razón, y agregamos dexametasona. Inicialmente en el hospital se le dio ketamina para reducir la cantidad de opioides que necesitaba para hacer la transición a metadona más fácil. Como paciente ambulatoria, desarrollamos mucho un rapport con la familia para que confiaran en nosotros. Hablamos de sus esperanzas, de los milagros y qué quieren decir. Tenemos que reconocer que estaba muriendo, pero no quitándole la idea de que podía ocurrir un milagro, pero los milagros pequeños, como poder hablar con la familia, estar alerta, despierta, también eran cosas importantes. Y muchas veces se ha mencionado, y lo diré, una sola persona no lo puede hacer sola. Hay que tener un equipo de enfermeras, trabajadores sociales, farmacoterapeutas, etc. Esta cita es de Kenneth Schwartz, quien donó gran parte de su herencia al Centro de Kenneth Schwartz para Cáncer. Ahora es un entorno maravilloso que da servicio de cuidado paliativo con quimioterapia, infusiones. Hay oncólogos todos en estos pisos y dice, me ha emocionado mucho el gesto más pequeño, el darse la mano, un toque gentil y una palabra tranquilizante. De muchas maneras, estos actos silenciosos de la humanidad se han sentido que curan más que una radiación de alta dosis y una quimioterapia, porque les da la esperanza de una cura. Con esta breve presentación podemos pasarle el micrófono a mi colega y muchas gracias.
corresponde hablar acerca de los recursos farmacológicos y los protocolos de manejo del dolor que hay en México, para lo cual voy a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es la situación mundial y cuáles son los protocolos recomendados, no solamente en México, sino en el mundo, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Y haciendo como un marco del problema a nivel de salud pública, lo que sabemos es que más del 80% de los pacientes con cáncer van a desarrollar dolor durante la enfermedad y antes de morir. Y algo importante de mencionar es que el dolor es una de las consecuencias más temidas del cáncer, tanto por la familia como por el paciente, y tienen razón en tener este temor, porque el cáncer, por muchas razones, y el dolor asociado con él, es frecuentemente infratratado, subdiagnosticado también. El dolor por cáncer ocurre, como dice esta referencia de Michael Fish, del 30 al 40% de los pacientes bajo terapia, pero se incrementa conforme la enfermedad avanza y llega a ser hasta del 90% en aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada. El dolor por cáncer puede ser agudo o crónico. Muchas veces está relacionado con las biopsias, colocación de catéteres, con todo lo que tiene que ver alrededor del diagnóstico y el inicio del tratamiento del paciente. Es decir, que muchas de estas se relacionan más bien con maniobras médicas, cuando estamos hablando sobre todo del dolor agudo. El crónico se instalará evidentemente tiempo después. El dolor no solo tiene un origen, muchos pacientes presentan varios síndromes dolorosos simultáneos. Y, por ejemplo, se sabe que el 80% de los pacientes refiere por lo menos 2 dolores de distintas características y por lo tanto de distintas fuentes, y el 34% hasta 3 dolores simultáneos. ¿A qué se debe el dolor? El 85% de los casos puede deberse al propio tumor, y el 15%, y me parece que es una estadística bastante conservadora, puede deberse más bien al manejo médico. Y esto tiene que ver con quimioterapia, radioterapia, cirugía radical y una serie de maniobras que están alrededor del diagnóstico. Un aspecto importante, me parece, porque va a ser motivo de debate del manejo del dolor por cáncer, es el dolor neuropático en cáncer. Es un tipo especial de dolor que, lo sabemos todos los que manejamos dolor, se considera en la actualidad incluso fármaco resistente. Es un dolor más difícil de tratar. El dolor neuropático en cáncer puede tener muchos orígenes. Puede ser, por ejemplo, por la propia invasión tumoral, sería lo obvio. Puede ser por síndromes paraneoplásicos, que son el efecto humoral no metastásico de un tumor y que pueden dar, entre otras cosas, neuropatía periférica dolorosa. Puede ser secundario a quimioterapia, radioterapia, cirugía, y puede ser secundario también a infecciones oportunistas de tipo herpes zóster, que están muy frecuentemente ligadas con el fenómeno de inmunosupresión que presentan muchos de estos pacientes. Así que el panorama, como podemos ver, es realmente amplio. El paciente con cáncer está muy expuesto a tener dolor de diferentes orígenes, con síndromes clínicos distintos y además con un pronóstico reservado según el origen del dolor. Esta es la famosa escalera de la OMS, la hemos manejado todos desde hace muchos años, y en esta revisión que hacen Shalini Dalal y Eduardo Bruera, recientemente publicada, nos recuerdan que no solamente es una escalera, que es un sistema, y me parece que esto de pronto se malinterpreta. La escalera de la OMS fue diseñada hace más de 20 años por Kathleen Foley, John Bonica y Vittorio Ventafrida. Solamente ella vive en la actualidad. Hay una entrevista que le hacen a ella y que se puede consultar en internet y es muy interesante porque ella dice que durante muchos años la escalera se ha utilizado, pero no necesariamente bien. La escalera es la siguiente, se habla de 3 peldaños. Primer peldaño sería para dolor leve, se recomienda el uso de no opioides y adyuvantes. Dolor moderado, opioides menores o débiles y adyuvantes. Y tercer peldaño, opioides mayores o potentes y adyuvantes. El problema de la escalera es que algunos piensan que hay que empezar desde el peldaño número 1 y eso no es así. El dolor, de acuerdo con la intensidad, el día que conozco al paciente, debería colocársele en alguno de estos escalones y ahí comenzar. Muchas veces se inicia desde el primero y eso no es así, no está planteada de esa manera. Otro punto importante, decíamos que es un sistema porque tiene varias recomendaciones. Lo primero es base en intensidad del dolor su decisión. Por la vía oral preferiblemente, aunque esto ahora se ha modificado. Tenemos en la actualidad vías transmucosas, vías transdérmicas. Entonces la recomendación de la OMS se ha modificado un poco y ellos dicen utilice la vía menos invasiva y ya lo dejan como un ejercicio al clínico. ¿Cuál será la menos invasiva? ¿La oral, las transdérmicas o las transmucosas? Pero al final use la menos invasiva para el caso que usted esté tratando.
Siempre con horario, no esperar a que esto sea por razón necesaria, es uno de los más graves errores, porque entonces, si solo lo damos por razón necesaria, estamos siempre un paso atrás del dolor. Así que con horario y con uso de rescates. Adaptarlo individualmente a la situación clínica de esa persona, a las comorbilidades que tenga, a la polifarmacia que ella reciba y a las potenciales interacciones con los fármacos que yo pretenda agregar a ese tratamiento. Y por último, atender el detalle. Estos son los pasos, los 5 pasos y principios de la escalera de la OMS. Esto es lo que normalmente hacemos. Un punto importante sería entonces recalcar que hay 3 pasos. El primero es con opioides, el segundo con opioides menores y el último con opioides mayores, de acuerdo con la intensidad del dolor de manera creciente. Sin embargo, hay algunas críticas para la escalera y creo que esto debemos tenerlo en mente todos. Primero, que los adyuvantes no queda tan claro cuáles son, porque un adyuvante, ¿qué es? Un coanalgésico, por ejemplo un esteroide, por ejemplo un AINE, o puede ser un medicamento que contrarreste el efecto colateral de los opioides, como sería el caso de los antieméticos o los laxantes. De cualquier forma, se sugiere que uno atienda justamente el detalle y que atienda todos estos aspectos alrededor del dolor. Los adyuvantes pueden ser considerados en cualquier paso de la escalera, como ya habíamos revisado, y la elección del agente depende de la causa del dolor y de la circunstancia clínica particular del paciente. Los efectos secundarios habituales de los opioides, somnolencia, náusea, estreñimiento, que ya lo sabemos que van a ocurrir en una gran cantidad de enfermos cuando se inicie el tratamiento, habrá que tenerlos en mente y prevenirlos idealmente, no esperar a que ocurran, pretratarlos, para que el paciente no tenga que pasar pues, por este tipo de sintomatología innecesaria. Y una recomendación es evaluar, evaluar, evaluar. Lo dice Twycross cuando uno abre el libro, y creo que ahí hemos aprendido cuidados paliativos muchos de nosotros. Hay que evaluar el resultado, no asumir que va a funcionar, porque tal vez no. Tal vez estamos equivocando la dosis inicial, que siempre es muy tímida, porque para comenzar tendrá que ser de manera progresiva, y tal vez los efectos colaterales no están siendo suficientemente manejados. Entonces, una gran recomendación es no asumir que por seguir estos pasos ya todo quedó perfecto. Habrá que estar revalorando. A mí me parece importante esta publicación, la quiero mencionar porque es una crítica muy constructiva a la escalera de la OMS. Me parece que la escalera pues, fue una propuesta de 3 personalidades muy brillantes en el mundo del dolor, pero no tenía ninguna validación metodológica ni estadística, eso es la realidad, y sin embargo ha sido de gran utilidad. Esta es una publicación de Jane Mayer del European Journal of Palliative Care del 2008, donde nos pregunta esto: ¿la escalera es activa, está actual o es arcaica? Y las preguntas con respecto a la escalera son porque le ven una gran debilidad a algunos de los autores más connotados. Y lo que ellos dicen es que la decisión de qué fármaco emplear está basado solo en intensidad, o principalmente en intensidad, y que eso no necesariamente es lo mejor, porque habría que contemplar que el dolor tiene múltiples mecanismos, diferentes síndromes clínicos de presentación, y que además depende de qué persona estemos hablando, para poder elegir la vía de administración, la potencia y las posibles, los efectos colaterales que yo puedo esperar. Entonces, la escalera ha sido criticada. Sin embargo, cuando se han hecho estudios verdaderamente sistematizados para evaluar su eficacia, han encontrado que si un clínico se apega absolutamente a los lineamientos de la escalera de la OMS, la eficacia que puede encontrar es del 76%. No está mal, es un invento genial la escalera de la OMS. Ya quisiéramos que muchas intervenciones en medicina nos dieran este tipo de eficacia, 76%, no está mal, pero no es 100, no es 100%. Por lo tanto, este no es un método infalible, pero puede ser de gran ayuda. Y aquí tenemos algunas de las conclusiones de este artículo. La escalera ha sido criticada por falta de evidencia, que ahora ha estado surgiendo, por no tener más allá de la intensidad como un mecanismo de evaluación y por ser demasiado simplista. Sin embargo, los 3 pasos han proporcionado por lo menos la idea de cómo elegir en personal médico y paramédico que se está iniciando en esta área. Y por otro lado, en países en vías de desarrollo, como es nuestro caso, la escalera ha servido para legitimizar ante autoridades el uso de opioides como un grupo importante, como parte del armamento para poder ser empleado en pacientes que tienen enfermedades avanzadas y terminales. Por lo tanto, concluyen que la escalera, a pesar de que no es perfecta, sigue siendo importante, sigue siendo útil. Y algo interesante que dice Kathleen Foley en esta entrevista por internet, ella dice, bueno, esta fue nuestra propuesta de hace 20 años, que proponen las nuevas generaciones. Tras. Sería interesante tener una propuesta nueva.
Ahora, ¿qué hacemos una vez que hemos decidido qué fármaco utilizar? Hay infinidad de lineamientos, yo solo les traje esto para que vean que esto está escrito, solo hay que irlo a consultar. ¿Cuál es el medicamento que yo elegí? Y en función de esto puedo iniciar una dosis, poner medicamentos de rescate. Necesitamos considerar que hay un tiempo de inicio, que hay un efecto pico y que hay unas ciertas horas de duración. No todos los fármacos duran el mismo tiempo, habrá que respetar, por supuesto, horarios especiales para que el paciente pueda tener un alivio adecuado del dolor. Además, considerar que puede haber otro tipo de formulaciones, como sería el caso de las formulaciones rectales, transdérmicas, transmucosas. Ahora hay vías iontoforéticas para la administración de fármacos e incluso en algunos contextos con Ahora, ¿qué hacemos una vez que hemos decidido qué fármaco utilizar? Hay infinidad de lineamientos, yo solo les traje esto para que vean que esto está escrito, solo hay que irlo a consultar. ¿Cuál es el medicamento que yo elegí? Y en función de esto puedo iniciar una dosis, poner medicamentos de rescate. Necesitamos considerar que hay un tiempo de inicio, que hay un efecto pico y que hay unas ciertas horas de duración. No todos los fármacos duran el mismo tiempo, habrá que respetar, por supuesto, horarios especiales para que el paciente pueda tener un alivio adecuado del dolor. Además, considerar que puede haber otro tipo de formulaciones, como sería el caso de las formulaciones rectales, transdérmicas, transmucosas. Ahora hay vías iontoforéticas para la administración de fármacos e incluso en algunos contextos con menor evidencia, pero también está la vía nebulizada. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de fármacos que podríamos utilizar en el mundo de los opioides. Incluso este nuevo fármaco que sé que en Estados Unidos lo tienen hace tiempo, tapentadol, llega a México este año, por ejemplo. Entonces tenemos una gran oferta analgésica y tenemos la guía de cómo hacerlo. Y el problema es, ¿lo hacemos? Tenemos además diferentes guías para tratar el dolor neuropático. Esta es una guía para tratar dolor neuropático en general, pero tenemos guías que en particular se están enfocando al dolor neuropático en cáncer. Una vez más, el dolor neuropático se estudia independientemente. ¿Por qué? Porque es un tipo de dolor mucho más complejo, decíamos fármaco resistente y que en general requiere intervenciones mucho más especializadas. Diferentes grupos médicos se han dedicado a hacer lineamientos específicos en dolor neuropático en cáncer. Muy bien, eso es lo que nos recomiendan en el mundo, la OMS y los expertos. ¿Qué pasa en realidad? Aquí tenemos un artículo que me pareció importante mencionar, es un artículo de Lancet Oncology de abril 26 de este año. Es acerca de un diagnóstico situacional del cáncer en América Latina. No solamente habla de dolor ni de paliación, habla de la situación del cáncer. En este artículo participó la Clínica del Dolor de Nutrición y estamos muy satisfechos de haber colaborado. Es un artículo importante, nos gustaría que tuviera una trascendencia mayor. Todo Latinoamérica participó y tenemos algunos resultados interesantes que quiero compartir con ustedes. Como estos son las conclusiones. El autor principal es el doctor Paul Goss. El cáncer está rebasando otras enfermedades, incluyendo a las infecciosas y a otras no transmisibles en el número de afectados. Se estima que la incidencia anual de nuevos casos aumentará en 33.3% a alrededor de 16.8 millones de casos para el 2020. Y el problema, desde el punto de vista de la salud pública, es enorme. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Latinoamérica tenemos deficiente cultura de prevención. Hay un acceso limitado a servicios de salud que permitiría un diagnóstico más precoz. Por lo tanto, por un lado no prevenimos y por otro lado no hay dónde ir a hacer una revisión clínica inicial. Hay una falta de cobertura universal en la mayoría de los sistemas de salud de la región, estoy hablando de muchos países de Latinoamérica, y existen graves limitaciones para el manejo paliativo, no solo del dolor, sino de muchos síntomas en enfermedad avanzada. Para establecer una comparación, como dice aquí, las tasas generales de mortalidad del cáncer son casi del doble que las de Estados Unidos, o sea que aquí nos morimos 2 veces más por los mismos tipos de cáncer versus Norteamérica. 0.59 contra 0.35 respectivamente. Esto es Latinoamérica, esto es Norteamérica. Además, la inversión general por país es muy baja. América Latina gasta el 0.12 del Producto Interno Bruto per cápita en la atención del cáncer, en comparación con el 0.51 en Reino Unido, 0.60 en Japón y 1.02% en Estados Unidos. Es 10 veces menos la inversión pública. Y de los 590 millones de habitantes de la región, 320 millones, que es el 54% nada más, carecen de una adecuada cobertura de salud o de cualquier tipo de acceso a la misma. Los datos son dramáticos.
Otro aspecto es la falta de personal médico y paramédico capacitado en la materia, que es justamente uno de los temas que se han tratado en este foro. El tema del manejo paliativo cobra especial importancia en esta realidad. Si 7 de cada 10 casos que se van a diagnosticar en América Latina van a ser en estado avanzado, los paliativos son importantes, son más importantes incluso que en otras regiones, porque aquí vamos a tener más cáncer avanzado. Y otro de los aspectos más inquietantes es el mal manejo sintomático y de soporte que reciben muchos de estos pacientes o que no reciben al final de sus vidas, es decir, que muchos de ellos no tendrán la atención clínica necesaria para estos síntomas devastadores que pueden ocurrir al final de la vida o incluso para urgencias paliativas, que serían, por ejemplo, sofocación, hemorragia masiva, estatus epilépticus, delirium hiperactivo refractario o cualquier síntoma refractario que no solamente habría que tener el personal capacitado, sino un sitio en el hospital para poderlos recibir. Se requiere infraestructura también. Por lo tanto, esto me parece que pone de manifiesto cuál es nuestra realidad. Las guías las sabemos, también leemos las publicaciones internacionales, pero nuestra realidad es realmente difícil, sobre todo por estos retos que tenemos aquí. Y bueno, pues aquí tenemos un dato actualizado hasta el 2010. Martha Maurer facilitó esta imagen. Aquí tenemos justo de la misma publicación el consumo en miligramos por persona de opioides, hablando del equivalente de morfina en miligramos por persona. El primer lugar dentro de la región es Argentina, seguido por Brasil, Chile, Bahamas, Costa Rica y aquí está México. La verdad es que a pesar de que es bastante desalentadora la imagen, México ha avanzado un poco. Antes estábamos junto a Haití. Así que por el momento decimos algún paso se ha dado. El consumo en Latinoamérica es de 7.97 miligramos por persona, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es de 693, contra el Reino Unido de 334. Por lo tanto, realmente estamos lejos de los consumos promedio de países que tienen un estándar más alto que el nuestro en cuanto a calidad de esta atención médica. Entonces, ¿cuál es la realidad en México? La situación es que tenemos un manejo subóptimo del dolor porque nos falta educación, tanto en el pregrado como en el posgrado. El diagnóstico a veces es incorrecto y cuando hablo de diagnóstico no hablo necesariamente del diagnóstico etiológico, hablo del diagnóstico sindromático del dolor. Si no hay una sola hora en las carreras de medicina que se dediquen al tema del dolor y a la paliación, hasta muy recientemente ha ocurrido, pues ¿dónde aprendimos a manejar dolor los médicos en México? Aprendimos en el día a día, viendo lo que hacían nuestros maestros, viendo lo que estaba de moda. No teníamos un adiestramiento técnico especializado para poder decidir mejor. Por lo tanto, esta es una carencia que tendríamos que pensar en resolver de inmediato. Educación en pregrado y en posgrado. Tenemos otro gran problema y es la disponibilidad limitada de opioides. Tenemos un problema de opiofobia. Confundimos, incluso los médicos, términos como tolerancia, dependencia y adicción, cosas que son absolutamente diferentes y que claro que pueden ocurrir durante el manejo opioide. La tolerancia es un efecto fisiológico absolutamente esperado, que es la pérdida del efecto inicial a lo largo del tiempo, que ameritará corrección de la dosis. Mucha gente confunde esto con adicción, es terrible. Otro punto es que la adicción es rara en el ámbito paliativo. El número nunca es cero, el riesgo cero en medicina no existe, pero está cercano al cero en diferentes estudios, tanto en Norteamérica como en Europa. Tenemos además pobre acceso a servicios, no tenemos planes nacionales de alivio del dolor, casi no hay presupuesto gubernamental para este fin y tenemos acceso limitado a servicio médico especializado y a analgésicos opioides potentes. Posibles soluciones, propuestas que tenemos. Bueno, pues tendríamos que comenzar por definir lineamientos, recomendaciones y consensos de acuerdo a nuestra realidad, a nuestras posibilidades. Tener diagramas de flujo o algoritmos que pudieran ayudar a colegas que tal vez están iniciándose en el área a poder decidir mejor y tener guías de manejo locales que nos sirvan justamente para que estén adaptadas a nuestra realidad. Por último, objetivos específicos. ¿Qué deberíamos hacer? Idealmente, como una propuesta, educar al personal de salud y a los pacientes. A veces el paciente tampoco es que coopere tanto, sobre todo cuando tiene ideas equivocadas sobre el uso de opioides. Y hay enormes mitos alrededor de este tema. Promover el uso racional y seguro de los opioides. Establecer ventajas y desventajas de cada clase terapéutica. Aclarar mitos, conceptos equivocados. Y bueno, en un ámbito
nacional necesitaríamos impulsar el desarrollo de políticas que promuevan el adiestramiento del personal de salud, incrementar el suministro y disponibilidad de opioides, y esto me parece muy relevante, solicitar el apoyo de organismos decisores para evitar la sobreregulación de opioides. Y en este punto recuerdo lo que decía el doctor Gómez Montt el lunes, es que ahora resulta que están tan regulados los opioides que no los pueden usar ni siquiera los que lo necesitan. Así que esta parte me parece que es una labor que queda pendiente. Estas son las tareas que nos quedan en la siguiente década por tratar de vencer, de regular. De otra manera, la situación en Latinoamérica no va a cambiar y creo que eso debe ser algo que nos mueva, que nos impulse a que esto de verdad requiere un cambio y debe ser lo más rápido posible por el bien de los pacientes que atendemos. Con esto termino. Muchas gracias.